Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie Una autoridad política mundial. En la imagen estamos mirando una sesión de las Naciones Unidas y a continuación queremos mirar el siguiente capítulo de esta serie que titulamos Crisis planetaria a favor de la autoridad. Recordemos que estamos haciendo un estudio histórico bíblico de Apocalipsis capítulo 17. Vimos en el tema anterior, cuando está en minoría, hablamos de un manso cordero. Cuando está en igualdad, es un zorro mañoso. Nos acordamos de la fábula de Jean de La Fontaine, fabulista del siglo XVII, que nos cuenta de las mañas del zorro para tomar algo que tiene el cuervo. Allí el cuervo, trepado en los árboles, carga en su pico un pedazo de queso. Y el zorro pues adula al cuervo, haciéndole creer que su canto puede ser tan bonito como su plumaje. Y entonces el cuervo, al abrir la boca, suelta el queso, que es lo que más quería el zorro. Bien, lo que importa en este tema de estudio es que está pasando algo similar, con un zorro que quiere del cuervo que suelte aquella predisposición en contra de la Iglesia Católica. Acordémonos de Lutero cuando consideró al papado como el anticristo, en dos publicaciones que Lutero dio a conocer en 1520, a 3 años de haber clavado sus 95 tesis. Y desde hace un tiempo pues se ha movido como un zorro mañoso, particularmente desde los tiempos del Concilio Vaticano II. Pero aquí que queremos avanzar un poco más y acordémonos que estas frases, y la última en particular, ya gente lo está diciendo, cuando está en mayoría es un leopardo cruel. Bien, miramos acá imágenes de grandes dignatarios de la tierra, diferentes presidentes, princesas también, que tienen una característica, prácticamente todos, cuál es la de arrodillarse ante el sumo pontífice. Acordémonos que esto está prohibido en la palabra de Dios, según Hechos capítulo 10, cuando allí Cornelio, impresionado por la visita de un ángel, quien le dice que sus oraciones y limosnas habían sido aceptadas por Dios, este gentil, este soldado, hace llamar por orden del ángel al apóstol Pedro, que estaba a cierta distancia. Y al encaminarse Pedro, con cierta dificultad, tenía prejuicios contra el gentil, pues llega hasta la casa y allí entonces inmediatamente Cornelio hace lo que hace esta gente. Y es arrodillarse ante Pedro para adorarle. Y Pedro inmediatamente lo levanta. No lo hagas porque tú y yo somos hombres. Y entonces luego Cornelio le explica el motivo de la visita y Pedro pues le transmite el evangelio. Lo que importa en este punto es que Dios no autoriza que los humanos nos postremos ante otros humanos en señal de adoración. Y esto es una constante, particularmente de estos reyes y presidentes de diversos países, además de besar la mano y el anillo. ¿Por qué traemos esto? Porque se cumple el texto bíblico, o va en camino de cumplimiento, que es lo que nos importa de Apocalipsis 17, la gran profecía que tiene que ver con los eventos finales. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, representan las potencias civiles humanas, a los reyes y presidentes actuales en la tierra, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En algún momento próximo va a ocurrir que van a reinar juntos, y vamos a ver en qué circunstancias. Miramos más todavía otras imágenes, y aún e incluso el privilegio de poder hablar a autoridades, como miramos ahí también, pero también repasemos en el texto bíblico. Estos 10 reyes tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y miramos acá también los papas, los últimos, desde Pablo VI en 1965, cuando él dirigió una locución en las Naciones Unidas. Lo mismo Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. Sin advertir estas grandes potencias y reyes de la tierra, el cumplimiento de Apocalipsis que se aproxima. Cuando dice así, pues Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él se propuso. Dios permitió estas cosas, que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia. Solamente que cuando se pongan todos de acuerdo y sean mayoría, nos acordaremos de aquellas frases que cuando está en minoría
o cuando está en igualdad, pero cuando está en mayoría es una pantera cruel o un leopardo cruel. Miremos entonces el poder de la autoridad política mundial desde los últimos tiempos. Miramos desde 1922. Acordémonos que el 11 de febrero de 1929, por el Concordato de Letrán, celebrado allí en Italia, el papado recupera los estados pontificios. Esto es su sector, sus hectáreas, 44 hectáreas, donde allí puede él reinar y reconocérsele como un estado secular, como cualquier otro estado. Y a partir de entonces comienza un proceso de crecimiento. Se va fortaleciendo la curación de la herida que ya había sido infligida en 1798. Y curación que 3 años más tarde, desde 1801, con el concordato celebrado con Napoleón, en adelante comienza el proceso de curación. Pero se hace más evidente en este último tiempo, desde 1929. Pero es aquí que de los papas que aparecen allí, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, que duró apenas 33 días de pontificado, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Papa Francisco I, queremos señalar los principales aportes de ellos, especialmente de los últimos. Recordemos las encíclicas Paz en la Tierra de Juan XXIII. Allí con Pablo VI, él tuvo varias encíclicas, pero fue conocido porque dio el cierre al Concilio Vaticano II. Con Juan Pablo I hay un interrogante. Su tan corto pontificado despertó sospechas y efectivamente David Jalop publicó este libro que miramos allí, En el nombre de Dios, o Por voluntad de Dios, en forma de pregunta, aparece también en español, donde el autor, que fue un sagaz investigador en otros casos y contratado por cierto personal del Vaticano que él quiso mantener en el anonimato, pues en ese libro denuncia que Juan Pablo I sufrió un atentado contra su vida, solamente que nunca se supo quién podía ser. Él señala a 6 sospechosos, 3 civiles y 3 religiosos, debido a que al haber fallecido en apenas 33 días de pontificado, las puertas del Vaticano se cerraron y nunca se supo qué es lo que pasó con este hombre. Pero entonces la denuncia está presente allí en la lectura de ese libro. Ahí lo tenemos, en español también se llama Por voluntad de Dios. Pero miremos a los otros papas con sus principales aportes. Ut Unum Sint, publicado en 1995 por Juan Pablo II. Caritas in Veritate, son documentos que vamos a analizar ahora a continuación, de Benedicto XVI, publicado en el 2009, y especialmente Laudato Si, publicado en el 2015 por Francisco I. Son documentos sumamente reveladores acerca de la intención de una autoridad política mundial. La agenda o el plan que se trae allí es claro, nada se esconde acá, sino al leer los materiales ver qué es lo que se propone, para que todos sepamos lo que se trae, pero también a la luz de la profecía bíblica. Y esto es muy importante, porque no podemos afirmar nada si no nos guiamos por la palabra de Dios, que es la segura palabra profética. Así lo expresa la carta de Pedro. Bien, miramos aquí entonces, en imagen más grande, estos aportes importantes. Paz en la tierra, Ut Unum Sint, y Caritas in Veritate, que vamos a analizar en esta sesión. El texto bíblico nos dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este es un texto de Apocalipsis capítulo 13, que nos cuenta, ese capítulo, de la aparición de 2 nuevos poderes, fuera del primero revelado en el capítulo 12. En el capítulo 12 se nos muestra al dragón, que allí miramos atrás al fondo, detrás de la famosa cúpula del Vaticano. El capítulo 12 pues revela a Satanás con 7 cabezas, el gran dragón, y entonces muestra el poderío, lo que hizo a lo largo del tiempo, pero aquí que el capítulo 12 culmina en una guerra que tiene contra el pueblo o remanente, los que quedan del pueblo de Dios. Y allí dice que se caracterizan porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos que Apocalipsis 12 revela la lucha
de siglos entre Satanás contra el pueblo de Dios y especialmente el último reducto que queda, que se caracteriza otra vez porque guardan los mandamientos de Dios. En el capítulo 13 aparecen dos nuevas bestias que miramos allí en la imagen. La primera, que tiene forma de leopardo, una bestia marítima, también con 7 cabezas y 10 cuernos, patas de oso y boca de león. Una bestia extraña, rara, pero que reúne las características de todas las bestias que están reveladas en Daniel capítulo 7. De modo que es tan importante estudiar ambos libros para tratar de detectar el significado de los símbolos. Bien, lo cierto es que esta bestia marítima, es decir, que surge del agua y que se mueve allí en andanzas, sufre una herida mortal, pero aquí que se recupera y entonces la alabanza, la alegría y el saludo universal que festejan a esta bestia. Pero el texto dice, todos aquellos que la adoraron no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Todo esto es capítulo 13. Pero aquí que aparece a continuación una siguiente bestia que miramos allí, que es una bestia que tiene forma de cordero, es decir, tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Una bestia extraña también, porque aparenta un comportamiento. El animal podría parecerse al típico animal de Estados Unidos como es el bisonte o el búfalo, también, que tiene una fuerza, parece que habla como dragón, pero aquí que tiene unos cuernos típicos de un cordero. Lo cierto es que en el estudio de la palabra de Dios, de qué es lo que significa esta bestia marítima y qué es lo que significa la bestia terrestre, pues allí estamos poniendo los símbolos de ambos, allí en sus espaldas, para que tratemos de discernir el significado. Lógicamente, queda pendiente, como una promesa, de estudiar a fondo el capítulo 13 de Apocalipsis. Solamente que, como estamos en el capítulo 17, queremos avanzar un poco más. Y es que, tomando esta porción casi final del capítulo 13, de que se les pone una marca universal. Otra vez el texto, que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, no hay quien se escape, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Pues lo que más quizás nos importa es discernir cuál es esa marca, en qué consiste la marca. Bien, hay autores que publican material al respecto, que uno puede mirar en internet, solamente que se corre el riesgo de verse despistado, desorientado. Miremos el caso acá de esta autora, Mary Stuart Relfe. Ella publicó un libro que se llama Cuando el dinero falla, publicado por la editorial CLIE, conocida editorial, de esa fecha, 1985. Ella afirma que el 666, relacionado con la bestia marítima, es el código de barras. Y entonces ya uno diría, nos llevó por otra línea de interpretación. Identificatorio de los productos de consumo y eventualmente de las personas esclavizadas con ello cuando lleguen a ser marcadas por la bestia de Apocalipsis 13. Los ejemplos que siguen, irrelevantes en verdad, por los varios ejemplos que va a dar la autora, pero con ello queremos decir que hay de estudiosos, como el caso de esta señora, el interés de poner a la gente lo que entienden que es el 666. Si esta dama supone que el 666 es el código de barras, que efectivamente es correcto, en los productos de consumo aparece esos códigos que estamos mirando allí, y se supone que ello muestra que la marca se impone a los que están esclavizados por el estilo de vida capitalista, consumista. La pregunta es así? Miremos más todavía. Hay otros investigadores que proponen unas matemáticas divinas o teomática, que hacen del abecedario inglés un listado de múltiplos de 6. Esto es, la A equivale a 6, la B, la siguiente letra, equivale a un múltiplo de 6. Esto es 12. La C, la siguiente letra del abecedario, equivale al siguiente múltiplo de 6. O sea, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, sucesivamente. Y llegan, miren, a estas conclusiones. Por ejemplo, que Henry Kissinger, que fue un extraordinario diplomático pacifista del siglo XX, es un prototipo de un magnífico negociador, como el anticristo. Y es razonable porque el anticristo tiene esas características que ya miraremos más adelante para que quede claro
quien interpretamos que es el anticristo. En inglés, la palabra computer, computadora en español, con la que se pueden rastrear y controlar a los marcados, como la supercomputadora de Bruselas, Bélgica, llamada la bestia también. O en inglés, cablevisión, televisión por cable, instrumento por el que la bestia corrompe la moral de los individuos y sus hogares. O aún en latín, Ernesto Reginaldo Hull, este es un reverendo católico quien deletrea su propio nombre y responde a un lector en un periódico católico, nuestro visitante dominical en español, y entonces él ironiza con el título Vicarius Filii Dei, que fue la propuesta de hace unos siglos atrás, que aparentemente estaba inscrito en la mitra del Papa, solo que este señor, él rechaza diciendo que en la tierra no hay nada escrito, e hizo un juego de palabras, porque es lo que se preguntó era si en la mitra estaba, y que hay documentos que muestran que lo estaba allí, pero luego desapareció, que hubiera esa expresión Vicarius Filii Dei en latín, que significa vicario del Hijo de Dios, y que en latín da 666. Pero este señor usa su propio nombre para decir Ernestus Reginaldus Hull, que también da 666. Esto es, que a cualquiera le puede dar el número 666, como incluso hasta la misma Elena White. En latín, Ellen Gould White, Elena White, que es una importante escritora en el mundo de los adventistas, solamente que aquí hay una mala voluntad. Y es que la palabra en latín es Elena con H, no Ellen en inglés, para poder sacar el 666. El punto es, no tanto si a quién representa el 666, sino es el corolario, la parte final, como la fresa en un pastel, de tantas cosas que se van revelando que haría esa potencia. Y entonces Dios da la última señal, allí el 666, para que se lo pueda identificar. Pero como mucho se discute sobre qué representaría el 666, más interesa ver cómo se cumplen. Y allí es el estudio que, reiteramos, lo haremos en otra serie sobre Apocalipsis capítulo 13. Pero lo que importa acá es que esta marca de autoridad que se quiere imponer, ya vamos a descubrir qué es, está en el mismo texto bíblico. Es decir, en el texto de Apocalipsis, ahí aparece qué representaría la marca que se le pone a la gente en la mano derecha o en la frente de todo el planeta, a excepción de aquellos que se resisten. Para ello vamos a guiarnos por una ayuda, de modo que la podamos leer bien fácil, y que entonces al mirarlo en el texto bíblico será tan evidente. Acordémonos de este texto que es una guía que da la palabra de Dios. En 2 de Crónicas capítulo 20, allí Josafat, en medio de una guerra inminente, preparando a su pueblo en oración, el rey Josafat del reino de Judá, él es interrumpido por un laico, diríamos hoy, un miembro allí del gentío, y comienza a dar palabras con voz profética para confianza del rey Josafat y aún de la población por el inminente ataque de los enemigos. Y Josafat entonces, creyendo esa voz, él pronuncia estas palabras. Le dice a la gente: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y allí este hombre, este individuo que aparece, él no tiene el don de profecía, sino que en ese momento él habla para poder comunicar la voz de Dios, un mensaje de Dios, y el rey Josafat lo toma como voz profética. Por eso él se expresa así: creed a sus profetas. Pero miremos entonces, estos profetas reaparecen también en Apocalipsis, en esta expresión del ángel acompañante de Juan que le da las visiones, y quien llama profetas a sus compañeros de servicio, compañeros tanto de Juan, que serán compañeros del ángel, que carguen consigo el espíritu de la profecía. Y aquí es el punto importante: ¿dónde está ese espíritu de la profecía? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo podemos saber que si está allí podemos confiar en él? Bien, en el caso de este servidor que está hablando, y de muchos que creemos igual, hay revelación tan sorprendente que hace que el texto bíblico sea más claro, y por lo tanto vemos que allí se manifiesta parcialmente
la voz profética o el espíritu de la profecía. Digo parcialmente porque hay más elementos, pero por lo menos en este caso, al traer luz sobre el texto para investigar o descubrir qué es eso de marca. Miremos pues, vamos a guiarnos por esta lectura que se llama Conflicto de los Siglos. Allí en el primer párrafo está la clave. Leámoslo y comentémoslo. ¿Quién lo escribe? Es Elena White. Dice: después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, esto es Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11, la profecía dice así, versículo 12, y aquí lo ponemos ya directamente en el texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben la marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte, y su violación, por la otra parte, establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. ¿Notamos? Tan simple razonamiento. Voy a invitar a que lo leamos directamente del texto bíblico para que advirtamos dónde está la marca que se va a imponer allí al planeta, a excepción de los que se resistan, porque han descubierto en la profecía que hay una amenaza tal y uno puede escapar de esta amenaza. Pues voy a citar entonces, vamos a leer directamente del texto bíblico, de Apocalipsis capítulo 14, desde los versículos 9. Creemos que es la amenaza más terrible que jamás se haya dado a los mortales. La amenaza de que ceder a semejante poder en la parte final de la historia humana producirá el desagrado absoluto de parte de Dios. Y si no, miremos, este es el mensaje que va a dar un tercer ángel que lo transmite al planeta, pero también da el escape. Leamos. Capítulo 14 de Apocalipsis, desde el versículo 9 en adelante, dice así: y el tercer ángel los siguió a los otros dos ángeles anteriores que daban mensajes universales, diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Notemos, está pura la ira de Dios en un cáliz que lo va a derramar en las plagas. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Noten otra vez la amenaza solemne contra semejante acción de ceder a un poder que impondrá a fuerzas una marca. Sigue más la lectura. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Tratemos de imaginar cuán severa es la amenaza de Dios contra esta alta traición, como vamos a mirar a continuación. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No hay reposo, siguen sufriendo. ¿Cuál es el escape? Lo da a continuación. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 12. Bien, con esto vemos entonces que hay dos grupos. Nos decía aquí esta lectura que tenemos en la pantalla. Dice más todavía. Vemos acá el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen que le va a acompañar, es la violación de los mandamientos de Dios. Si nos acordamos, en el tema anterior se habló de que el anticristo se caracterizaría, y lo vamos a leer a continuación, porque es el inicuo, el misterio de la iniquidad, el hombre de pecado. Son expresiones de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Lo llamativo es que solamente en griego, en el original, se aprecia la expresión anomía, que significa transgresión de la ley, o el transgresor de la ley. Leamos completo el pensamiento que tenemos ahí. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, allí en 2 de Tesalonicenses 2:3 en griego, que se lee así, el hombre de la transgresión de la ley.
O cuando dice el misterio de iniquidad, también allí en el mismo capítulo de Tesalonicenses, es el misterio de la anomía en griego, el misterio de la transgresión de la ley. Y luego en el versículo 8, que se levantará aquel inicuo. E inicuo, versículos 7 y 8, habla de el anomos en griego, que es el transgresor. Por lo tanto, en la parte final de la historia, se va a levantar un poder que ataque la ley de Dios, el gran transgresor de la ley de Dios. Sigamos leyendo. Una profecía, la de Daniel, es complemento de la otra en Apocalipsis. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios. Y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios y en consecuencia alta traición. Adulterando la ley, vamos a ver acá, miremos, Tomás de Aquino, muerto en el año 1274, en su Suma Teológica en la cuestión 122, el artículo 4 en la parte 2.2, dijo así: en la nueva ley, la observancia del día del Señor tomó el lugar de la observancia del sábado. Es decir, la observancia del nuevo día, del día del Señor, o sea, el domingo, tomó lugar de la observancia del sábado, no en virtud del precepto, o sea, el cuarto mandamiento, sino por institución de la Iglesia. En otras palabras, Tomás de Aquino, famoso doctor de la Iglesia Católica, pues allí claramente menciona que el cambio del sábado al domingo no fue por un mandato, un precepto bíblico, sino porque la Iglesia lo instituyó. O aún en el mismo Catecismo del Concilio de Trento, del año 1566, en el capítulo 4, cuestión 18, afirma lo siguiente: ha parecido bien a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del sábado fuese transferida al día del Señor. Notemos, allí claramente se afirma que es la Iglesia la que ha cambiado los 10 mandamientos, pero particularmente el mandamiento del descanso del sábado. Esto es, en la ley de Dios aparece como cuarto mandamiento, en el catecismo aparecerá como tercero, porque hay una variación allí en los mandamientos. Esto es, se ha suprimido un mandamiento por completo, cual es el segundo mandamiento de Éxodo, del Decálogo, en el que Dios prohíbe adorar imágenes. En el catecismo se lo ha sustituido, se lo ha anulado, de modo que quedamos con 9 mandamientos. Y para poder compensar allí la falta, el 10º se partió en 2. Y así tenemos otra vez los 10 mandamientos, pero con un mandamiento suprimido, que es el segundo, que habla de las imágenes. Dios está en contra de adorar imágenes. Y un cambio que hay en el mandamiento del tiempo sagrado, que aquí dice que descansa en el 7º día de la semana, sábado, pero aquí guardar las fiestas de guardar, y entonces allí aparece el domingo como otros días festivos católicos. Notemos aquí una expresión que vamos a leer a continuación. A la protesta de Spira, escribe otra vez Elena White, en su Conflicto de los Siglos, página 224, y a la confesión de Augsburgo en particular, queremos señalar esto, que marcaron el triunfo de la Reforma en Alemania, siguieron años de conflicto y obscuridad. La protesta de Spira habla de la victoria que tuvieron los príncipes protestantes de Alemania contra Carlos V, emperador alemán, quien a fuerzas ordenaba que todos los príncipes o gobernadores de los distritos de Alemania, ellos se sometieran a la religión católica. Y los príncipes alemanes, ahora abrazando la fe luterana, se resistieron contra el emperador, se resistieron a la autoridad civil por su conciencia. Y también la otra victoria en Spira fue su resistencia a la imposición del dogma católico, que dejaran la Biblia de lado y creyeran lo que el magíster católico enseñaba, esto es el Papa. En consecuencia, allí en Spira se obtuvieron 2 grandes victorias por parte de estos príncipes alemanes. Era su resistencia a la autoridad civil y su resistencia a la autoridad eclesiástica. Aquí ellos no iban a permitir que la autoridad civil se impusiera sobre su conciencia para adoptar la religión popular, sino la que ellos creían leyendo la Biblia. Y por otro lado, su resistencia a la Iglesia Católica, al papado, que imponía que se sometieran y ellos aceptaban la sola palabra.
es decir, la resistencia al poder civil y al poder religioso. Bueno, esta fue la victoria de Spira, o se le llama la protesta de Spira. Pero la confesión de Augsburgo, que estamos leyendo a continuación, allí participó Lutero. Fíjense en Lutero lo que va a decir a continuación. La presión que tuvo de parte de los líderes católicos para guardar el domingo. Lutero nunca aceptó el domingo. Pero leemos acá, en la famosa confesión de Augsburgo del año 1530, Lutero declaró así, en el artículo 28. Ellos, los católicos, alegan que el sábado ha sido cambiado por el domingo, aparentemente en contra del decálogo. No hay un ejemplo al que se refieran más a menudo que al cambio del día de reposo. Y dicen, grande es el poder de la Iglesia, puesto que ha anulado uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál era el argumento? Desde 1517 en adelante, recordemos, Lutero cuando clavó las 95 tesis de protesta contra la venta de indulgencias. 1520 cuando él denuncia al Papa como el anticristo. Y allí por años, hasta 1530, Lutero tuvo la siguiente presión. Y es que no aceptaban los líderes católicos que este antiguo miembro católico practicara algo que era típico católico el domingo y no se sometiera a él. El argumento de Lutero es que, dice ahí el texto, no hay un ejemplo al cual se refieran con más frecuencia. Es decir, si tú, Lutero, te apartas de la madre iglesia católica, pero sigues guardando el domingo que es patrimonio católico, ¿cómo tú protestas contra tu madre? Sométete a ella, o si no, abandona esa práctica que es típica católica y guarda tu sábado o tu otro día. Bien, Lutero jamás aceptó esa idea. Él, es más, se resistió a guardar el sábado. Como anécdota histórica, recordemos que él tuvo grave conflicto con otro sacerdote ex católico. Nos referimos a Osvaldo Gleit. Gleit fue católico como Lutero, abrazó la fe luterana, pero es aquí que en el espíritu de investigación que Gleit traía, descubrió en la Biblia más elementos, y entre ellos el bautismo por inmersión. Y Lutero no aceptaba, él creía como católico, como antiguo católico, que el bautismo tenía que ser por aspersión y aún para niños. Pero es aquí que Gleit avanzaba y entonces abrazó la fe de los anabaptistas, que eran el nombre que se les daba en ese tiempo, a aquella gente que bautizaban ahora por inmersión, como ordena la palabra. La palabra bautizar deriva del griego, baptizo, que significa sumergir. Por lo tanto, el bautismo es por inmersión. Pero aún más, Osvaldo Gleit avanzó en su espíritu de investigación y descubre en la Biblia que el día que Dios ordena no es el domingo, sino el sábado. Y traba contacto con los sabatarianos, que guardaban el sábado, y él se hace miembro también de ellos. A lo que Lutero replica que ese hereje debería ser ahogado en el diluvio, profecía que se cumplió cuando los enemigos de Osvaldo Gleit lo hundieron, lo mataron, sumergiéndolo en el diluvio. Como anécdota recordemos, ambos murieron el mismo año, 1546. Uno absolutamente enemigo del sábado, el otro defendiéndolo. Pero aquí el punto es que el conflicto que Lutero traía allí lo expresa en la confesión de Augsburgo. Y es lo que él cuenta, el peso, la tristeza que tenía del ataque católico, que reconocía el cambio que habían hecho en los 10 mandamientos y que el domingo era patrimonio católico. Si es así entonces, ahora viene el punto para descubrir la marca de la bestia, la marca de autoridad. Bien, sigamos leyendo esta lectura bíblica que nos va a inspirar. Dice más todavía, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La pregunta que nos hacemos es, ¿en qué consiste pues la marca? Pues es una marca de autoridad, una marca de fábrica, decimos. Así como cuando hay alguna compañía que maneja algún producto y tiene su marca y que la caracteriza. La gran marca que caracteriza a la Iglesia Católica es haber cambiado los 10 mandamientos. Y si bien al explicar los 10 mandamientos según el Catecismo, de acuerdo a Éxodo capítulo 20 en la Biblia, y allí hay
los intentos de decir que aquí se aproxima, esto es aquí se ha mejorado, aquí allá, como el caso de las estatuas. Allí claramente Dios prohíbe que se adoren estatuas, pero aquí que se las ingenian para decirlo de otra manera, donde aparece contundentemente el cambio, es lo que Daniel 7:25 ya lo predecía. Pensaré en cambiar los tiempos y la ley. También se puede traducir el texto, pensaré en cambiar los tiempos de la ley. Y el único mandamiento que trae tiempo sagrado, es el cuarto mandamiento, el descanso del sábado. En consecuencia, la marca de autoridad católica es haber impuesto un nuevo día en contra del mandamiento del sábado. Esto es, haber impuesto el domingo. Y que nadie pueda comprar ni vender. ¿Será posible que se cumpla esta profecía? Miremos a continuación que la pregunta que la misma María Virgen se lo hizo al ángel Gabriel. ¿Cómo puede ser esto? Recuerden cuando el ángel Gabriel le dijo que iba a gestar un ser por parte del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede ser esto si no hay concurso humano? Vamos a mirar profecías del Antiguo Testamento y cómo pudo haber sido. Miremos con el título que pusimos, ejemplos del instrumento o vehículo, ya sea político, económico, militar, para hacer cumplir la profecía. Por ejemplo, hay profecías, la liberación israelita de la esclavitud egipcia. Esto aparece en Éxodo capítulo 7, ahí están los versículos. U otra profecía, la fractura del reino davídico. También se profetizó. Hay un diálogo entre el profeta Ahías con Jeroboam, llamado Jeroboam I. Entonces ya se venía una fractura y se profetizó. O aún la caída del rey Acab y perros lamiendo su sangre, cuando en 1 de Reyes capítulo 21 se manifiesta esto, de que Elías le profetiza al rey cómo sería su final, y especialmente que los perros lamerían su sangre y que se cumplió históricamente. O aún el exterminio de la casa de Acab también se profetizó y ahí aparece su cumplimiento. O la profecía del nacimiento del Mesías en Belén, que lo traía Miqueas capítulo 5. ¿Cómo se podía cumplir esto? Esa es la pregunta. Si esto se pudo en la antigüedad, ¿cómo no se podrá con una profecía que se dice allí? Se impondrá una marca y no podrán comprar ni vender a menos que tengan la marca. Qué importante es estudiar estas cosas, discernirlas, para que cuando venga el cumplimiento le hagamos frente para preservación eterna de nuestra alma. Veremos entonces, en el caso del primer ejemplo, el instrumento fueron los juicios de Dios. Si el israelita preguntaba, ¿pero cómo podremos liberarnos de la esclavitud egipcia? Recordemos que ellos sufrieron muchísimo la humillación de parte de sus esclavizadores, que a punta de látigo hacían trabajar, producir la paja, el ladrillo, y entonces levantar allí las construcciones. Pero ¿dónde va a aparecer la liberación? ¿Cómo se producirá? Dios traía sus planes mediante las plagas, que eran los azotes divinos, y ahí aparecen los textos que lo prueban. Y la imagen quizás que nos lo puede recordar, las plagas de Egipto. Dios sabía cómo hacerlo, pero esperaba fe de parte de sus hijos, que la profecía que se había dicho se iba a cumplir. O aún la fractura del reino davídico. ¿Cómo fue? Por medio del incremento de impuestos por parte del gobierno de Roboam. O sea, abuso económico. Ahí está el texto también. Y entonces, si nos acordamos la acción que hizo Roboam, estos son los dedos de mi padre, que les dio tales impuestos. Fíjense, este es el menor, el dedo menor, y sin embargo es más que todos los que... Miren lo que les viene ahora. Fue lo que quiso decir allí en la imagen. Si este es mi gobierno, con los impuestos de mi padre, ¿qué será lo que se les viene ahora? Bien, y se cumplió la profecía, se partió el reino davídico. O aún la caída del rey Acab y los perros lamiendo su sangre. ¿Cuál fue el instrumento? ¿Cómo se cumplió? Una flecha perdida al azar ya había sido previsto por Dios. Y así fue como perdió la vida Acab. O el exterminio de la casa regia de Acab. El vehículo fue Jehú, oficial del ejército de Acab, una rebelión militar, que miramos aquí, él fue ungido para atacar y destruir a Acab. O el nacimiento del Mesías en Belén. Fue por medio de un empadronamiento por orden del emperador. Y al cumplirse esto, pues allí, en cada una de las profecías, vemos que Dios lo que profetizó, lo cumplió. No hará lo mismo para la última gran profecía de la marca de la bestia y que no podrán comprar ni vender. Pues voy a invitarles a que miremos
la profecía y un posible cumplimiento. O por lo menos veamos que los fundamentos están dados para que se cumpla la profecía. El texto primeramente decía: Dios ha puesto en sus corazones que ejecuten lo que Él quiso, lo que Él se propuso, que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia. ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo? Bien, recordémonos más que el texto nos dice que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nuevamente la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo será esto? Es la pregunta que todos nos podríamos hacer. ¿Y qué discernimiento es necesario en todos los expositores para poder hilar fino y ver por dónde nos lleva la profecía y los cumplimientos históricos que vamos contemplando y que se van verificando? Nos va a ayudar esta carta encíclica de Benedicto XVI, lanzada el 29 de junio del año 2009. Allí, en el párrafo 67, aparece algo que ya miramos en el estudio anterior, pero queremos subrayar a continuación, especialmente lo que está en azul. Notemos que en 2, 4, 6 ítems está mirando un plan universal, planetario. Como se puso arriba, el objetivo mesiánico, salvar el planeta. ¿De qué modo? Dice así en el párrafo 67 de la encíclica: para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, si era mundial la primera, locales son las siguientes, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Y ahí viene entonces la exhortación: urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya fue esbozada por mi predecesor, el beato Juan XXIII, en su encíclica de 1963, La paz en la tierra. Nuevamente en azul abajo. Dicha autoridad deberá estar reconocida por todos, que se la cedan, que entregarán su poder, su autoridad, decía la profecía, a la bestia. Gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes. Y para hacerse respetar, este poder no tiene ejércitos. No vamos a considerar la Guardia Suiza como un ejército para poder imponer su voluntad. No, todos tienen que concederle esa facultad de que cuando él hable, le hagan caso, aunque no tenga un ejército de por medio. Acordémonos lo que hizo Gregorio VII, Papa, contra Enrique IV, allí en el año 1075, que cuando Enrique IV avanzaba con sus ejércitos, o quería hacerlo contra Roma, desde Alemania, Gregorio VII con un dedo frenó toda situación. Nos acordamos de esa historia, la querella de las investiduras. Con el dedo excomulgaba allí a todo aquel que se sometiera a este emperador rebelde contra el sistema católico. Bien, acá lo mismo es que cuando el sistema papal hable, todos tengan que aceptarle, aunque no tenga él el poderío humano, ejércitos, para hacer imponer su voluntad. Bien, el asunto es ahora cómo estas cosas se pueden cumplir. Vamos a mirar aquí en los 4 puntos ahí puestos en rojo, C, D, E, F, cómo los gobiernos seculares están luchando, hablamos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para lograr el desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, la salvaguardia del ambiente, los flujos migratorios, que van y no lo logran. Para luego entonces mirar en el primer punto la economía mundial y a ver qué aporte puede hacer allí el papado. Miremos entonces, la ONU llama al desarme nuclear. Esto salió publicado en el 2009. El Consejo de Seguridad de la ONU, revivido desde que Estados Unidos vuelve a confiar en su papel, aprobó ayer por unanimidad una histórica resolución que por primera vez compromete a la comunidad internacional a buscar un mundo más seguro para todos y crear las condiciones para un mundo sin armas nucleares. Esto piden las naciones. ¿Se puede cumplir? No, lógicamente, pensemos que cada nación, actualmente con Corea del Norte, su amenaza de bombas nucleares aún contra Estados Unidos, por más que las naciones quieran hacerlo, no lo logran, no pueden hacerlo. ¿Haría falta una autoridad política mundial para poder zanjar este problema? Ese es el planteo que estamos escuchando. O aún más,
con respecto a la seguridad alimenticia y la paz. Dice allí, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, por sus siglas en inglés, Alimento y Organización de Agricultura, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir política, para ayudar a la gente que está con hambre, a los países más necesitados. ¿Podrán lograr entonces que estas Naciones Unidas cumplan los propósitos de la FAO que aparece allí? Tampoco. Por más buena intención, no se puede porque hay mucha, no solamente diversidad, hay mucha malicia también interna en estos líderes políticos. ¿Pero alguien puede ayudar? ¿La autoridad política mundial para ayudar en esta área? O miremos otra área, para garantizar la salvaguardia del ambiente. Gran problema del cambio climatológico. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de Copenhague, Dinamarca, esto es en diciembre del 2009, se firmó el famoso acuerdo de Copenhague. Este establece un proceso para que las partes que indiquen su apoyo al acuerdo y durante 2010, más de 140 países lo hicieron. Más de 80 países también brindaron información sobre sus metas nacionales de reducción de emisiones y otras acciones de mitigación para favorecer el clima del planeta. Pero aquí que Estados Unidos se resistió, como es de noticia pública. El presidente anterior, Obama, estaba de acuerdo con este tratado y los posteriores que se hacen año a año, pero el actual presidente Trump, él se opone. Y entonces, ¿será que las Naciones Unidas lograrán salvaguardar el ambiente o hace falta una autoridad política mundial que lo imponga? O aún con los flujos migratorios. Este es un flagelo, muy triste por cierto, multitud de gente, especialmente desde el Asia, que se trasladan, o aún de África a Europa y aún aquí en esta zona del continente americano. En el 2005, las migraciones en un mundo interdependiente, nuevas orientaciones para actuar. Esto lo hace la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales. Lo mismo en el 2006 y así sucesivamente, una década de debate. Allí por una comisión de las Naciones Unidas, ACNUR. Pero como no lo logran solucionar, hará falta la presencia de una autoridad política mundial que zanje el tema. Sigue en pie todavía la pregunta. Pero entonces estudiemos los otros postulados que trae la carta de Benedicto XVI. Para gobernar la economía mundial, leemos abajo, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, de la economía mundial y local, ¿hará falta una autoridad política mundial? Bien, miren esta noticia interesante publicada en septiembre del año 2011. ¿Pueden salvar al mundo los premios Nobel de Economía? Hubo una cumbre de mentes brillantes que se reunieron en Alemania en ese año y pasó algo muy interesante y triste a la vez. Miremos, aquí están personajes famosos, Mundell, Stiglitz, McFadden. La ciudad de Lindau, Alemania, albergó durante 4 días, en agosto del año 2011, una reunión de 17 premios Nobel de Economía, de los 36 que aún viven, y 350 estudiantes de doctorado o postdoctorado en Economía de 60 países. ¿Cuál fue la conclusión de estas mentes brillantes? ¿Pueden salvar al mundo gente de economía y premios Nobel y doctorados? Las mentes más brillantes de la economía están divididas y al mismo tiempo desconcertadas por lo que llamaron el fracaso de la disciplina de la economía, con todos sus modelos y teorías, y pronostican la llegada de una de las mayores calamidades económicas en la historia. ¿Y quiénes participaron? Estos personajes famosos allí, alguno autor del euro, etcétera, que proponen modelos, pero quienes otros dicen, no funciona, no hay salida. ¿Será que la autoridad mundial lo podrá traer? Por ese tiempo se levantó un movimiento popular. Si nos acordamos, el Occupy Wall Street. Fue un movimiento de protesta pacífico iniciado en septiembre 17 del año 2011 en el Zuccotti Park frente al Wall Street en Nueva York, en Estados Unidos. 10 días más tarde aparece entonces la protesta contra el sistema financiero y desigualdad económica en 52 países adicionales a los que había empezado allí en Nueva York.
Boston, San Francisco, Los Ángeles, Portland, Chicago, 52 países que se iban sumando. ¿Sumando para qué? Vemos en la imagen en una que dice Occupy Wall Street. Vamos a ocupar allí Wall Street. Y la imagen que está a la derecha, querido 1%, refiriéndose a los ricos. Nos hemos dormido por un rato. Ahora nos despertamos. Sinceramente, el 99%, que abarca toda la gente pobre o de media para abajo, que protestan contra estos ricos que tienen en sus manos el mayor poderío económico, la posesión de dinero y de bienes también, y que la gente pues pide una distribución más justa de las riquezas. Y toda esta gente, cientos de miles de personas, movimiento que había empezado en Madrid para mayo, 15 de mayo del año 2011 también. Allí, unos meses más tarde, 4 meses, aparece en Estados Unidos y comienza a crecer, dijimos en 10 días, ya en 52 países en Estados Unidos, pero en un mes, leemos ahora, similar protesta conocida como la Furia en 1051 ciudades de 90 países. El único lugar, era un movimiento pacífico, el único lugar donde hubo estragos fue en Italia. Y allí el alcalde quedó avergonzado, porque en el resto de los países, miremos un ejemplo en la Puerta del Sol, en Madrid, España, la multitud de gente que protesta por el cuadro triste, muy desanimante, de que no hay solución para esta economía tan desigual, a excepción de la Autoridad Política Mundial, que en el 2009 ya había publicado un documento diciendo, denme las manos, urge que nos den el poder de autoridad política mundial, pero de una manera consensuada, con consentimiento de partes, y nosotros arreglamos la situación. Aún más, en octubre 19, poco antes de que apareciera algo importante que vamos a mirar, Bill O'Reilly publica estos números astronómicos de la deuda americana. Es tremendo, no alcanza el tiempo para leer ahora, pero es aquí que él se considera a sí mismo como lo que ocurrió en el año 1775 en Lexington, de Paul Revere, que él advirtió, como vemos ahí a caballo, para decirle a toda la gente que se armara contra la invasión inglesa o invasión británica. Bueno, él también se siente igual, allí en puntos de conversación que dirige este señor, y entonces dice, se nos viene una invasión. ¿Cuál es? La bancarrota se está viniendo contra este país. Y él lo advierte por los números que aparecen allí. El país americano, Estados Unidos, a punto de caer. Y si cae acá, ¿quién lo salva? Bien, apareció el documento entonces de una de las oficinas del Vaticano. En el original italiano al costado, en español, por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal. Esto es, el Consejo Pontificio de la Justicia y Paz ha propuesto la creación de una autoridad pública mundial para la reforma del sistema financiero frente a los comportamientos egoístas, avidez colectiva y acaparamiento de bienes a gran escala. Se trata de una autoridad planetaria que no puede ser impuesta por la fuerza. El documento denuncia que está en juego el bien común y el futuro mismo de la humanidad. Nuevamente publicado allí en octubre 24 del año 2011. Este tema, que vamos a analizarlo en detalle en la siguiente emisión, queremos con ello decir que el papado hasta este momento, estamos hablando desde el año 2011, que se produjeron varios asuntos. Ya habíamos visto la posición de los premios Nobel, agosto del año 2011, que decían no hay salida para el desastre económico que se viene. Aún el movimiento popular Occupy Wall Street, que estaba diciendo algo similar, que el vulgo, el pueblo, la gente, la masa popular, estaba pidiendo soluciones a este tema de la desigualdad económica y la distribución de las riquezas, y que esto se le llamó la furia, porque fue algo mundial en octubre 15 del año 2011. Esto es, octubre 19 dijimos, la nota de Bill O'Reilly, que no pudimos leer del desastre económico que atraviesa el país en ese tiempo, y esto siguió en deuda todavía, hasta que se publica este documento
desde una de las oficinas del Vaticano que fue un impacto mundial también. Y es reafirmar la carta encíclica del año 2009 de Benedicto XVI. Y aún más, conocer la reacción de Benedicto XVI, que le desagradó que se hubiera publicado el documento. Quien lo hizo fue un cardenal, Turkson, y él se animó a hacerlo. Todos estos detalles los vamos a estudiar en la siguiente emisión, para mostrar lo siguiente. Y es que hacía falta para el cumplimiento de la profecía que se avanzara más claramente en los términos de reconocer que hace falta una autoridad política mundial. Si es así, las naciones le cederían allí la autoridad y el poder para que esta autoridad haga lo que la profecía ya había señalado, que impondría una marca universal, pero que pocos se resistirían, o si se resisten lo harían con grave riesgo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de este capítulo 3, primera parte, Crisis planetaria a favor de la autoridad, tema que completaremos en la siguiente emisión. Esperamos que agrade conocer estas cosas y hasta el siguiente tema, que Dios los bendiga.